chequearlos acá en la clase. Esta es la clase original de minerales. Fíjense que el primer mineral es cobalto. Ya prácticamente todo lo que vimos ayer del cobalto es lo que hay que saber. Aquí simplemente quiero que tengan presente la acción de la metilcobalamina y de la acetilcobalamina. Allí ven ustedes que el cobalto va a ser necesario para numerosos procesos enzimáticos. Fíjense que es importantísimo para la síntesis de metano, como habíamos visto anteriormente, acetato y metionina, por parte de los microorganismos ruminales. Y fíjense que como adenosircobalamina estaba relacionado con la formación de glucosa. Acuérdense que la glucosa se va a formar a nivel de hígado, luego de la transformación del ácido propiónico que proviene del rumen. Y tenemos que la adenosircobalamina, donde participa como cofactor el cobalto, facilita esta formación de glucosa. Facilita esa formación de glucosa y fíjense cómo ese mineral va a estar participando en la síntesis finalmente también de propianato. Entonces, acuérdense que para formarse glucosa se tiene que formar ácido propiónico para que a nivel hepático se produzca glucosa como tal. Bien, eso vamos a decir es lo importante acá en la parte de cobalto. Fíjense que hay unas enfermedades también que se conocen como enfermedad de la costa, mal de los arbustos, enfermedad debilitante, enfermedad de la salo-consultiva, que son enfermedades que cursan con deficiencia de cobalto. Y hay otra enfermedad muy importante en ovinos, que es la enfermedad del hígado blanco. Esa enfermedad del hígado blanco se produce por deficiencias de cobalto en las ovejas. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Aquí tienen ustedes, cuando hablamos de cobre, yo le hablaba de varios compuestos que va a formar el cobre junto con el zinc. Esos compuestos van a ser entre ellos la ceruloplasmina, tenemos el complejo citocromo, tenemos la dopamina beta monoxigenasa. Esos son complejos que se forman con la unión del cobre con el zinc, ¿ok? La tirosinasa, eso es importante que lo tengan presente. Fíjense en las deficiencias de cobre, vamos a tener la interacción de la cual hablábamos nosotros ayer, o antier, perdón, en la clase, la interacción molibdeno-cobre. Hoy vimos varias interacciones con los macroelementos. Entonces es muy importante, es muy importante que tengan presente esto, porque eso tiene que ver mucho con la parte de la fertilidad. ¿Okay? Bien. El engrosamiento de las epífisis de los huesos en bovino también es una alteración que va a ocurrir con deficiencias de cobre. Fíjense que cuando hablamos de las epífisis, van a ser las extremidades de los huesos largos y tenemos que hay un engrosamiento en esas estructuras, en esas epífisis. Entonces esto se debe a deficiencias de cobre. Cuando hablábamos del yodo, todo esto ya lo habíamos mencionado nosotros ayer. Lo único importante acá es esta parte en la parte reproductiva. Fíjense que el yodo sensibiliza al ovario a la acción de la FSH y la LH. Entonces, si el yodo sensibiliza el ovario, significa que es necesario para que el proceso
de actividad ovárica se lleve a cabo de la manera correcta y las hormonas, tanto la folículo estimulante como la LH, puedan participar, la primera formando los folículos y la segunda produciendo la ruptura del folículo dominante. Entonces, eso es muy importante con respecto a lo que es la participación del diodo. Bueno, en la parte de selenio, ya nosotros habíamos visto la enfermedad del músculo blanco. También esa enfermedad del músculo blanco se conoce como distrofia muscular nutritiva o enfermedad de los corderos rígidos. Acuérdense que eso ocurre cuando hay deficiencias de selenio y acuérdense también que el exceso de azufre tiende a producir un aumento en la excreción de selenio y por ende se pueden presentar este tipo de alteraciones metabólicas. Fíjense que nosotros habíamos visto en la parte de azufre que el azufre formaba parte también de la enzima glutatión peroxidasa, igualmente el selenio. Acuérdense que tanto el selenio como el azufre van a ser minerales que van a tener una similitud en cuanto a estructura, pero igualmente tenemos que tomar en cuenta que ellos pueden tener antagonismo en su función. O sea, probablemente puedan tener similitud químicamente, pero hay diferencias en cuanto a su accionar, debido a que uno va a entorpecer la función del otro. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando estamos hablando de selenio. Fíjense que aquí también habla de la retención placentaria. Eso se los dije yo, que muchas veces se tiene como práctica colocar selenio un mes antes del parto de la vaca. Y tenemos también que fíjense que en los casos de los tratamientos de mastitis es importante la participación del selenio porque aumenta la actividad fagocítica, aumenta la actividad antibacteriana no específica en el suelo de la leche contra las bacterias y tenemos también que aumenta la capacidad de reducción en la glándula mamaria. Quiere decir que elimina toda presencia de oxígeno en la glándula mamaria. Cuando hablamos de manganeso, es un mineral sumamente importante. Habíamos visto allá, por ejemplo, la participación del manganeso con la síntesis del colesterol y por eso es que se dice que estimula la producción de hormonas esteroideas. ¿Okay? Eso es muy importante. Pero fíjense que las concentraciones de calcio y fósforo pueden disminuir la absorción del manganeso. Es decir, que hay una interacción también que ocurre con calcio y fósforo, que son macroelementos, con la absorción del manganeso. Esto es manganeso, no magnesio. Manganeso. Un momento, por favor. Ok, seguimos. Fíjense también que el manganeso, cuando estamos hablando de las funciones, tenemos que forma también parte del buen funcionamiento del cuerpo lúteo. Eso es muy importante. Ahora bien, la deficiencia de manganeso va a ocurrir lo que se llama la ataxia enzótica de los pollitos, que es una alteración como de parálisis en los pollitos. Tenemos también anormalidades esqueléticas, igual que puede producir una deficiencia de fósforo, de calcio, de, de magnesio. Y tenemos que, por supuesto, va a haber una disminución de la concepción porque hay una disminución de los estros. Acuérdense que el manganeso actúa en la síntesis de colesterol y el colesterol es indispensable para la síntesis de
hormonas esteroideas. Cuando hablamos del zinc, yo creo que ya del zinc habíamos hablado bastante, tanto temprano como antier, cuando vimos el zinc como tal. Fíjense que de esta lámina lo más importante son las funciones, ¿no? Primeramente, la expresión del potencial genético, la división celular, el crecimiento, la cicatrización, la queratinización y la calcificación, el apetito y esta que es muy importante, la participación de el zinc como cofactor para que las hormonas reproductivas como el FSH y el LH puedan actuar de manera efectiva con la gónada, con el ovario. El cromo, ya yo les había explicado lo del cromo, que es el factor de tolerancia a la glucosa. Él aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Yo les había hablado también sobre la parte de mejora en la respuesta inmunológica, vacunaciones como la IBR, diarrea viral bovina, porque simplemente baja el estrés en el animal. Eso es lo más importante de allí, del cromo. Del hierro, bueno, del hierro. Y el flúor, fíjense que el flúor siempre lo hemos visto unido al fósforo. Acuérdense que concentraciones de flúor tienden a disminuir la absorción de fósforo, lo hacen menos biodisponible. Tenemos que el flúor se va a conseguir sobre todo en las harinas de hueso y en todos los subproductos animales. Y tenemos que altas concentraciones de flúor ocasionan lo que se conoce como la fluorosis enzótica en las ovejas, cabras y caballos. No es la deficiencia, son las altas concentraciones de flúor. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Otro cambio importante es que pueden presentarse cambios a nivel testicular por excesos de flúor. Y bueno, yo creo que ya esto era lo que tenía ya que presentarles. Era muy breve, son algunas cositas, algunos tips para que ustedes los tomen en cuenta en el momento que estén estudiando para el examen. Este examen es rápido, este examen durará, cuando mucho, durará 20 minutos, media hora. Es un examen objetivo, es un examen de rápida respuesta. Cualquier duda, pues me la hacen saber. Esos eran los tips que yo quería que revisáramos de la clase, de esta clase, que de pronto no les había mencionado el día de ayer cuando estábamos viendo, vamos a decir, la clase principal de los microelementos principales que actúan en la fertilidad en el ganado bovino. ¿Alguna pregunta? Se pueden hacer unas preguntas por el grupo, profe, con respecto a la absorción de unos minerales. Tengo una pequeña confusión, pero tengo que aclarar bien para formular bien la pregunta. Tengo que leer bien. Claro, claro Ok. que sí. Gracias, Claro. profe.